7 de la mañana, 39 minutos. Doctora Susana Mohammad, ministra designada de Ambiente, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, temas coyunturales críticos que va a tener que enfrentar su cartera. ¿Con qué expectativa asume o asumirá el próximo 7 de agosto el cargo, doctora Mohammad? Sí, con retos muy importantes, muy complejos, que creo que con un abordaje integral desde el Estado y todas sus instituciones vamos a poder avanzar. El primero, obviamente, en lógica de cambio climático es la necesidad de frenar la deforestación en Colombia. Ese es nuestro principal Doctora Mohammad. un trabajo mancomunado con el sector agricultura y con esa reforma rural integral del Acuerdo de Paz de La Habana. Un segundo reto es la necesidad de restauración ecológica de cuencas de abastecimiento de acueductos, obviamente la protección de liderazgos ambientales y abrir las capacidades de respeto y diálogo social en las regiones para precisamente evitar esos álgidos conflictos socioambientales que enfrentan hoy al Estado con muchas... Estamos teniendo problemas con su comunicación, doctora Mohammad. Sí. Estará... Doctora Mohammad, escúcheme, es que... Hola, sí, es la que, transición energética. Doctora Mohammad, escúcheme, antes de que continúe, ¿podría ubicarse en un sitio? Porque es que estamos perdiendo por instantes la comunicación. No sé si se pudiera hacer cerca sí, una es ventana. Que lo que pasa es que me entran muchas llamadas. Ah, bueno. Entonces, interrumpe la Claro, comunicación. la perdemos por instantes. Antes de que continuemos, solo quería preguntarle inicialmente dos temas críticos. Van a ser fracking y glifosato, que conocemos cuál es la posición que va a tener el gobierno de Gustavo Petro, y es cero fracking y adiós al glifosato. De acuerdo, lo primero, porque pues no hay un balance positivo entre riesgos, impactos a largo plazo y extensión pues de la dependencia en combustibles fósiles. Eso significa frenar esos pilotos de fracking, ese programa que inició el gobierno actual, y buscar la prohibición del fracking en el Congreso de la República. Y lo segundo tiene que ver con profundizar el programa de sustitución de cultivos, cumplirles a esas comunidades, pues y una presencia integral del Estado en esos territorios para lograr disminuir la dependencia de muchas de estas comunidades de esos cultivos. Doctora Mohammad, muy buenos días. Mire, la escuché ayer hablando también en contra de la fumigación con glifosato. Dijo que el fracking no y que la fumigación con glifosato tampoco, por todas las consecuencias que esto sabemos tiene para las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted es consciente que es una de las, digamos, prioridades del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que ellos presionan que se den estas fumigaciones como lo único que realmente es efectivo para el crecimiento de hectáreas de droga, de narcotráfico y de hoja de coca en nuestro país. ¿Qué le respondería usted a los Estados Unidos si ellos piden que reanudemos esas fumigaciones? Bueno, esto es una decisión integral del gobierno, obviamente, pero lo importante creo es que se tenga una política más profunda del tema de la droga. Tampoco es cierto que el glifosato acabe per se con los cultivos, porque en efecto, si no se producen más en Colombia, se desplazan a otros países. Y al final lo que nos interesa en este tema de la droga es precisamente los impactos que tiene tanto en consumidores como los impactos que tiene una economía ilícita en términos de violencia, y es precisamente en Colombia donde se da eso. Entonces creo que lo que hay que concertar con todos los cooperantes y con un trabajo integral es lograr cumplir el acuerdo de paz, es avanzar en el cierre de la frontera agrícola, es avanzar en que esas comunidades cocaleras tengan una inclusión económica, y es avanzar en un proceso de justicia, de desmantelamiento de las bandas de narcotráfico a partir del sometimiento a la justicia, la inteligencia y pues llegar a los grandes capitales del negocio. Yo no creo que fumigando a las comunidades, generando unos impactos ambientales y de salud pública tan graves,
vamos a terminar con un negocio tan poderoso. Y también viendo, digamos, algunas de estas cosechas, como ya pasa hoy, por ejemplo, como con la marihuana, para otros usos en ciertas regiones del país. Entonces, hay que trabajar eso mancomunadamente, es un problema internacional, pero debe tener un abordaje integral y visto desde todos los puntos de vista, no solamente desde, pues, obviamente los objetivos de un solo país. Señora ministra, una de las papas calientes que tiene su cartera tiene que ver con las corporaciones autónomas regionales, que es una buena iniciativa nacional, solamente que están distribuidas por cabeceras de ríos y muchas veces se pisan las mangueras con digamos, con otras corporaciones y obviamente se pisan las mangueras con la ANLA. ¿Cómo va a ser esa política pública en materia de reorganizar las autoridades ambientales y obviamente en un ambiente donde la ANLA ha crecido en número de técnicos, en credibilidad, incluso se le ha parado al mismo gobierno con muchas licencias mineras que tenía sobre el escritorio? Sí, claro. Creo que es un punto muy álgido de la gobernanza ambiental en el país, y que es hora de que miremos integralmente una reforma al Sistema Nacional Ambiental. Eso obviamente no pasa de la noche a la mañana, necesita mucha concertación. Pero por otro lado, pues ahí lo que proponemos inicialmente en el empalme, toca ir consolidando esto en cosas más concretas en las próximas semanas, pues es abrir una mesa de trabajo alrededor de la reforma al sistema nacional. Usted tiene razón que hay traslapes de competencias, hay demasiados instrumentos ambientales que se contraponen y se contradicen, pero también creo que parte de eso incluye la reforma a las CAR. Ha habido más de 35 intentos de reforma a las CAR en el Congreso, y creo que hoy las CAR no le están del todo sirviendo como deberían, a la gobernanza ambiental, de los colombianos, y pasa por la reforma de su propia gobernanza. Es un punto a la que las mismas CAR se han opuesto: cómo se eligen los consejos directivos, cómo se eligen los Sí. directores, y allí entonces creo que toca volver a abrir ese debate porque muchas regiones pues no están del todo cumpliendo. ¿Usted cree No, que no generalizadamente, pero sí hay muchas deficiencias. se deben acabar las CAR? No, yo no creo que obviamente las corporaciones se van a acabar. El modelo de la Constitución y de la Ley 99 no es per se erróneo. El problema es la gobernanza y quién define, quién dirige las CAR, cómo ese consejo directivo tiene transparencia. Y hoy precisamente en muchas regiones la ciudadanía clama mayor transparencia, pero no se da. O sea, terminamos con un sistema nacional ambiental en muchos casos permeado por intereses económicos de sectores privados y no realmente sirviendo al interés general y al interés público. Creo que es un debate que debemos dar con mucho respeto. Tampoco quiero ni estigmatizar a las CAR y mucho menos al Sistema Nacional Ambiental, que ha sido muy difícil de construir en el país, pero que debemos revisar democrática y abiertamente en sus falencias, pues para que podamos garantizar Sí. ese derecho colectivo al ambiente sano. Señora ministra designada, hay un tema que siempre es recurrente en Colombia y que tiene que ver con la ganadería extensiva y es el de la deforestación, uno de los más graves problemas de la Amazonía en la frontera con Brasil. ¿Qué va a pasar en la línea con la reforma rural, con las grandes extensiones de ganadería que hoy funcionan por la deforestación? ¿Usted ha pensado qué hacer como gobierno con esas tierras? Sí, hay un tema crítico que me parece tiene varias aristas. Lo primero es el cumplimiento del acuerdo de paz en el punto uno. La reforma rural integral es fundamental para la inclusión económica de muchos colonos que están hoy en zonas de reservas ambientales y que realmente pues la oportunidad económica es lo que ellos han desarrollado sin ninguna asistencia del Estado. Empezando a hablar con ellos, porque creo que esos son diálogos que hay que ir generando y acuerdos sociales y políticos región por región. Yo creo que con unas alternativas económicas claras por parte del Estado podemos empezar a reducir la presión sobre áreas protegidas, pero hay otros motores de deforestación: la minería ilegal, las infraestructuras de vías y lo que usted dice, el acaparamiento de tierras. Hay un punto crítico que me parece que el gobierno debe abordar y que propondré a esta comisión contra la corrupción que se va a generar, y es cómo es posible
precisamente es cómo es posible que esta deforestación pase a estas escalas sin intervención de agentes del Estado. Yo creo que hay procesos de corrupción muy profundos que avalan esto en departamentos como el Guaviare y en otros departamentos del país, y que es un punto estratégico a trabajar y llegar a los grandes capitales que están financiando la deforestación, no una política de justicia que termina judicializando a los que están operando en terreno, pero no realmente a los que están financiando y a los actores estatales con los que están en complicidad. Pues queríamos saludarla, darle la bienvenida, señora ministra designada de Ambiente, y desearle toda la mejor suerte del mundo, porque también va a tener un tema coyuntural, un tema crítico en el próximo gobierno, porque sin duda este será un ministerio determinante con relación a la política que se pretende implementar en el país a partir del 7 de agosto. Susana Mohammad, ministra de Ambiente designada en el gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto. Doctora Mohammad, muchas gracias. A ustedes, muy amables por el espacio. Acá seguiremos discutiendo estos temas álgidos.